Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio creado con la intención y la inspiración de motivarte a que puedas encontrar todas esas herramientas necesarias para que puedas crear la mejor de tus versiones y no solamente transmitirte lo que yo he aprendido y he escuchado, estudiado, sino también lo que otros investigadores, maestros holísticos, maestros de Dios han aprendido y quieren transmitirlo también a la humanidad. En el día de hoy tenemos un episodio muy diferente que decidimos llevar a cabo con Alex Carrasco. Como ustedes ya lo conocerán, Alex se presenta como un libre pensador, como un soy eterno de amor, que bueno, que lleva el nombre de Alex Carrasco y que ha estudiado mucho, pero ahora se dedica más que nada al curso de milagros y poder transmitir todas sus herramientas que ha aprendido a través de la perspectiva del curso. Pero qué importante que es para poder tener una mayor comprensión sobre el curso de milagros es poder entender la vida de Jesús, de Jesucristo. Y bueno, yo como católica tengo un entendimiento y un conocimiento acerca de la vida de Jesús que no me queda claro y que entré también en controversia con él, en como en un conflicto porque ya no me encaja como la iglesia me lo presentó. Entonces tengo muchas dudas, tengo muchos cuestionamientos, que Alex ha hecho una intensa investigación por años acerca de la vida de Jesús y nos va a contar qué es lo que lo motivó. Y entonces va a poder responder ciertas preguntas que creo que todos los creyentes en Jesús en algún momento de su vida se lo han hecho. Así que bueno, te doy la bienvenida, Alex. Gracias otra vez por estar en el podcast El Proceso y comencemos con este tema que es tan apasionante sobre un maestro que vino realmente a revolucionar a la humanidad. Así es. Muchas gracias, Marina, por este programa, por este espacio que se pudo hacer y sobre todo sobre este tema que ya desde ahorita comento que lo voy a tratar de exponer con todo el respeto para todas las creencias y todas los entendimientos o las personas y sus religiones, ¿no? Mencionabas algo interesante, porque ahora yo precisamente me enfoco más en un curso de milagros. ¿Y por qué tengo que hablar de Jesús? Bueno, en primera instancia, porque Curso de Milagros fue un libro que fue a su vez canalizado por Helen Schucman, pero quien lo dictó se manifestó como Jesús el Cristo. Y también cabe aclarar que este curso no dice nada sobre la historia de Jesús. Eso sí me gustaría dejarlo bien claro. Sí hace acotaciones bíblicas donde intenta interpretar correctamente lo que en la Biblia se interpretó de otra manera. Y en efecto, mencionaste algo también interesante, que la Biblia o las religiones nos comentan o lo que fue la historia de Jesús por sus evangelios. Y pues sí, tú dices, ya no me convence nada más esa información tan pequeña y sobre todo tan controversial, porque sabemos que la Biblia ha sido manipulada y tergiversada en muchas formas, ¿no? Eh, y sobre todo, ¿qué fue lo que a mí me motivó a hacer una investigación sobre Jesús? Que la hice muchos años en silencio. ¿En qué sentido? Porque yo estaba realmente en contra de todas las religiones institucionalizadas. Obviamente, porque como todos los padres siempre te imponen una religión, y en este tema de que siempre el hijo rebelde contra el padre, pues obviamente yo buscaba algo que pudiera yo chocar con los que mis papás me estuvieran dando, ¿no? Y en este caso, pues era contra la religión. ¿Y quién era el personaje principal de la religión que a mí me habían inculcado? Pues Jesús. Entonces, ¿qué me motivó? Desacreditar a Jesús. Eso, o sea, digo, si oye interesante, porque fue así. ¿Qué fue lo que me motivó a estudiar la historia de Cristo? Desacreditarlo. Así, literal. O sea, poder encontrar algo que pudiera yo decir, ven, este es su hombre, el que ustedes adoran. Cosa curiosa que en esa investigación se dio que de manera maravillosa terminara enamorado de la historia de Jesús, o sea, empecé como en su contra y terminé enamorado de sus enseñanzas. Y eso hizo que, bueno, estuviera pues obviamente en mucha búsqueda y al último terminara con un curso de milagros. Entonces,
La información que voy a mencionar yo es desde el enfoque de Curso Milagros, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo es que voy a hablar desde el Curso Milagros si Curso Milagros no menciona nada de la historia de Jesús? Bien sabemos que si buscamos la historia de Jesús puede ser de diferentes prismas. ¿Qué significa? Por ejemplo, el tantrismo manejan que Jesús en algún momento dado manejó sexualidad sagrada a través del tantra, ¿no? Entonces ellos te van a platicar una historia bajo esa rama, ¿no? Lo mismo sucede con los gnósticos, ¿no? También te hablan que Jesús fue un gnóstico. Luego, si vamos, por ejemplo, por esta casta hebrea de los espirituales, los esenios te van a decir que Jesús fue vegetariano y que Jesús fue, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y si nos vamos por diferentes corrientes, cada corriente te va a dar, hablar de un Jesús diferente porque ese es el prisma desde donde y decidieron investigar. Lo mismo, por ejemplo, Jesús el histórico, ¿no? Y hay un Jesús que, por ejemplo, a mí me gustó mucho, quiero hacer mención porque mucho de lo que yo menciono coincide bastante en algunos aspectos de uno de los investigadores que para mí se me hace más grande de toda la historia de Jesús, que es el maestro José Luis Parise. Él es el que crea la metodología de los 11 pasos de la magia, o bueno, sí, la metodiza, ¿no? Pero bueno, desde mi prisma, por ejemplo, yo no comparto el concepto de la magia, que en algún momento dado sí, pero no lo comparto. Yo lo comparto más desde la perspectiva de Curso Milagros. Entonces, todas estas preguntas que me pudieras hacer, las voy a ver siempre desde el prisma de Curso de Milagros. Ujú. Hermoso, hermoso. Y bueno, creo que para empezar con las preguntas, tendríamos que comenzar con el principio, que es cuando Jesús llega, ¿no? A este mundo. Y tenemos en la historia esa creencia de que María engendró a Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Es cierto esto? ¿Jesús vino al mundo solamente a través del milagro del Espíritu Santo al engendrar a María? Bueno, fíjate que para contestarte esa pregunta, primero voy a intentar ser lo más conciso porque cada pregunta es tan profunda su respuesta que nos podríamos durar una hora por pregunta y no sé cuántas tengas preparadas, pero Y unas 8 más o menos. 8, voy a tratar de darlas en 2 minutos. Ay, sí. Bueno, Ok. definitivamente no. La forma en cómo nos han hecho creer que Jesús este, fue concebido a través de un Espíritu Santo, la respuesta es no. Pues desde la perspectiva de Curso Milagros, nada de lo que hay en este mundo es real, es una ilusión, incluyendo el cuerpo. Incluso en aquella época hubiera sido ilógico pensar que María hubiera sido concebida por un espíritu o un ser etéreo o algo. ¿Por qué? Porque desde la cultura hebrea eran considerados demonios. Entonces, nunca hubieran pensado, o sea, o nunca hubieran aceptado que una mujer hubiera quedado embarazada por algo inexplicable que no hubiera sido otro cuerpo físico. En efecto, Jesús tuvo un padre biológico que no fue José. Y eso es algo que ya vamos a explicar en el taller. Ahí vamos a estar explicando porque en la historia conocemos solamente dos Judas principalmente, que es Judas Tadeo y Judas Iscariote, el traidor. Pero hay otros dos Judas más en la historia que pasan desapercibidos y eso los vamos a hablar. Entonces, no quisiera ahondar tanto en este tema, pero definitivamente es no. Y incluso ahí tendríamos que buscar efectivamente cómo era la cultura en aquel entonces, las creencias en la época y la diferencia de tiempo que también dista mucho las llamadas definiciones etimológicas y todo esto. La palabra Exacto. virgen no era una palabra que se le atribuyera a María, era alma, que es diferente, que significaba señorita o doncella. ¿Sí? Increíble, ¿no? Bueno, esto también es algo choqueante, sinceramente. O sea, saber que todos consideramos que el padre de Jesús fue José. Entonces ahora descubrir que fue un padre biológico y y que no fue José. Es como que es choqueante, pero a su vez se acerca más a una realidad y puede conectarse un poco más humanamente con nosotros. Eso es lo que me gusta al poder resolver estas cuestiones que andan en mi cabeza o en mi corazón acerca de la duda. Y también se sabe que Jesús tuvo una ausencia.
en el medio, que él aparece en el primer templo, ¿no? Porque creo que si no me equivoco, de lo que recuerdo, dando, ¿no? Como conferencias a los sabios, y eso fue como a los 13 años, si no me equivoco. ¿Qué pasa en todos esos años de Jesús en esa ausencia? Sí, claro. Y no solamente más o menos entre los 11 y 13 años que vuelve a hacer una aparición, sino después de esa etapa otra vez se vuelve a ausentar. Ah, Sí, cuando Jesús nace, llama la atención hay una señal astrológica y astronómica que llama la atención de muchos llamados sabios, que erróneamente les decimos magos, que son los magoi, y que también representan como tres. Pero bueno, el único que hace referencia a los Reyes Magos es Mateo, de los cuatro evangelistas, pero hay otras referencias relacionadas con la infancia de Jesús que habla de los llamados Reyes Magos. Y de hecho llegan 12,000, o sea, los tres Reyes Magos, por decirlo, representan tres razas, pero es un séquito de 12,000 personas. Y de hecho hay un cuarto rey mago del cual normalmente no se habla, y lo que hacen precisamente porque acuérdense que Herodes el Grande había usurpado el lugar del reinado de los judíos. Entonces el que haya nacido alguien con una cierta sangre real, pues amenazaba el trono. Por eso entonces a Jesús se lo llevan desde muy pequeño, desde los 3 años, y él aprende muchas cosas. Precisamente ese es el propósito. Van por él precisamente para que tenga unas preparaciones, y es ahí donde él tiene acceso a algo súper interesante que nosotros no tenemos hoy en día, que es el verdadero Antiguo Testamento. No el Antiguo Testamento de la Biblia que nosotros nos han enseñado, sino el verdadero Antiguo Testamento que recién unos 2 siglos atrás había sido apenas traducido del hebreo al griego antiguo. Entonces, él tenía la información bien, bien exacta, y en esos años perdidos él tuvo bastante preparación. En una de esas es cuando muere José, su papá, y es cuando él regresa precisamente a Israel y es donde está predicando, y después vuelve a desaparecer porque él viaja por varios países hasta de nuevo su regreso. La mayoría de la gente piensa que él empezó, por así decirlo, a predicar a sus 30 años y que nada más estuvo 3 años, porque 3 años de teóricamente vida fue... pública, pero claro. no es cierto. Eso es, Ah. Bueno, eso me es imagino mentira. que todo eso lo vas a ir, contando y explayando con pruebas y investigaciones, ¿no? Porque Sí, también sería interesante saber dónde quedó ese verdadero Antiguo Testamento. claro. Y, Ujú. De ¿no? hecho, yo les diría que el verdadero Antiguo Testamento quedó aquí. Ya, O sea, ya. ahí es donde Y, no he encontrado otro lugar donde está realmente explicado el origen del universo y todo lo que sucedió. y otra pregunta que siempre me hice a mí misma, ¿no? ¿Tuvo esposa Jesús? ¿Y quién fue? ¿Se casó él realmente? Sí, bueno, esta pregunta creo que ya está muy contestada y ya es como casi un secreto a voces. Mucha gente ya lo sabe, que en Ah, efecto Jesús sí debió haberse casado y que su esposa es María Magdalena. Pero también hay una parte que dentro de la gente se confunde cuando dicen, bueno, pero no, María Magdalena era una prostituta bueno, lo que pasa es que hay un montón de confusiones. Volvamos de nuevo al concepto o al tema de las culturas y las épocas. Es como si yo te dijera ahorita, lo que estamos viviendo en esta cultura actual en el 2024, ¿será lo mismo para el 2050? Probablemente ah, no. O para ah. el año, no sé, 2800, probablemente no. Entonces, en aquel futuro, por así decirlo, si nos tratamos de referenciar a este presente que sería el pasado, tendríamos que adaptarnos a la cultura y las formas y políticas de esta época. Lo Mm, mismo tendríamos que hacer con esa pregunta. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Jesús, para poder haber llegado a rabí, tenía que haber sido casado. Si no, nunca hubiera tenido ese título de rabí. Eso es algo obligatorio. Y Mariani de Magdala, que Magdala era la provincia de donde ella sí, en efecto fue su esposa, pero también no fue algo al azar. De hecho, no era una prostituta. Muchos le decían la pecadora, pero antes hay que recordar que se les decía según sus iniciaciones o según la zona donde vivían o si eran hijos de alguien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ella se le decía la pecadora porque dentro de su iniciación o sus aprendizajes tenían que expulsar los pecados o los demonios que tenemos dentro, ¿no? Entonces, por eso le decían la pecadora. Es como si hubieran dicho Juan el gnóstico, ¿no? Por así sí, decirlo.
pero no es lo mismo decir la pecadora que decir la prostituta. Exacto, y eso es una gran confusión. Ok, ok, porque uno puede tener pecados en muchas áreas de la vida, pero no justamente a través del cuerpo. Pudo haber no sido eso una verdad. Bueno, me sigo sorprendiendo con las respuestas y, y haciéndome preguntas, ¿no? De que por qué nos han convencido de una historia diferente de Jesús, pero me imagino que eso también lo explicarás, ¿no? Un poquito más adelante. Y como bien se lo conoce a Jesús, ¿no? Por dos cosas yo creo fundamentales: los milagros que ha hecho y la crucifixión y poder haber resucitado de la muerte. Esos milagros, ¿qué significan? Porque en realidad milagros, el curso de milagro te lo explica como un cambio de percepción, ¿no? Es corregir tu pensamiento, es un milagro, pero nosotros consideramos, por lo que la iglesia nos presentó, que un milagro es curar a un paralítico, dejarlo, hacerlo caminar otra vez o devolverle la vista a un ciego, que en realidad fue un milagro. ¿Y qué Ok, tipo de milagros hizo Jesús? claro. Bueno, voy a empezar contestando esta pregunta diciendo que en efecto Jesús hizo, bueno, Jesús no hizo ningún milagro, pero sí existieron muchos milagros gracias a Jesús. Es que es diferente. Sí. Jesús como persona no es que fuera una persona especial o su cuerpo fuera especial o tuviera poderes especiales para poder llevar a cabo milagros y que otra persona que no haya sido tan especial como él no pudiera tener esa capacidad. No. Jesús, de hecho, incluso se le atribuye a Jesús así tal cual la palabra, curaciones milagrosas. Observa primero cómo colocamos la palabra curación y luego la palabra milagro. Curaciones milagrosas. Curso de Milagros nos lo corrige de esta manera. Primero te dice, el milagro es el medio, la expiación o el cambio de percepción o lo que en la época de Jesús era metanoia, porque él hablaba a veces de la metanoia, el cambio de pensamiento, es el principio. Y entonces la curación es el resultado. Entonces el orden sería así. Primero, cambio de percepción, metanoia o expiación. Luego, milagro. Y resultado, curación o sanación. Entonces, la expiación o el cambio de percepción no lo hacía Jesús mismo. Él invocaba una voz. Él le llamaba la voz que habla por Dios. Esa es la parte que él interpretó correctamente del Antiguo Testamento, que era lo que le llamaban la palabra dabar. ¿Sí? Aquel que escucha y habla a través de la voz que habla por Dios, que luego se tergiversó esa palabra. A ver si nos da tiempo de explicar un poquito eso. Pero Jesús lo que hacía era a través de lo que nosotros conocemos en Curso Milagros como el Espíritu Santo. Mm, Ujú. Él a través del Espíritu Santo hacía la expiación, hacía el cambio de percepción. El milagro era un medio nada más, como un puente, y entonces se manifestaba la curación. Y hay muchos milagros que no son milagros. Por ejemplo, voy a mencionar uno solo, pero hay muchos. El de sí. caminar sobre el agua. Esa es una errónea traducción en hebreo y griego que no significa caminar, se dice atravesar o cruzando las aguas. Y además, si nosotros comprendemos los 50 principios de los milagros, el décimo milagro, el décimo principio del curso de milagros, dice así: todo milagro que sea realizado con miras de hacer un espectáculo es que no se han entendido los milagros. Entonces, muchos de las llamadas curaciones milagrosas que le atribuyen a la Biblia a Jesús son más espectáculo que otra cosa. Ahora, si tú me preguntas, pero si hubo situaciones sobrenaturales, sí. De hecho, hay una parte que incluso creo la menciona J. J. Benítez en su libro del Caballo de Troya, donde Jesús hace una milagros expansivos en una sola zona. O sea, estamos hablando de decenas y decenas de personas que se curaron en un instante. Eso sí existe, ¿sí? Y eso sí está, pero tiene todo un sustento que, bueno, ya en el taller lo explicaremos. Todo un fundamento. Sí, Wow. Sí, eso, uno de esos milagros recuerdo muchísimo que él caminó sobre las aguas, ¿no? Escapando de los que le venían a atacar. Pero otra de las preguntas que yo siempre me cuestioné es
¿Por qué él elige a Judas sabiendo que Judas lo va a traicionar? Porque si Jesús tenía esa percepción o ese don de poder, digamos, ver mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede llegar a ver, sabiendo eso, ¿por qué él elige a Judas? Bueno, yo desde mi investigación, yo no considero que Jesús haya tenido previamente, poco antes de la cruz, la facultad de poder como predecir futuro. Más bien él iba siendo guiado a través de las señales que le mandaba el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay algo importantísimo que tendríamos que comprender. Jesús, incluso eso sí es una corrección que incluso hace Jesús en el curso de milagros o Cristo, donde menciona que él nunca pudo haber percibido a Judas como un traidor, cuando él intentaba siempre explicar que la traición no existe, que es una ilusión. Más bien, ahí fue el evento de la última cena, En la que le última llaman. cena, sí. ¿Y realmente Ajá, que ahorita existió vamos. esa última cena? Sí, pero yo le llamaría primera cena. Yo te voy a explicar por qué. Todos los que estaban en esa cena, que eran sus discípulos, por así decirlo, estaban festejando una unción, acababan de festejar, por así decirlo, era como el festejo de una iniciación, si así le quieres llamar. No le quiero llamar iniciación porque no eran secta ni nada por el estilo, pero Jesús se hizo una unción, se ungió como Cristo cuando se casa con Mariani de Magdala. Es donde le frotan los pies con aceite. Ese es un ritual de la época. ¿Sí? Después Jesús hace lo mismo y lo hace con sus discípulos, que en la Biblia lo mencionan como un acto de humildad y no sé qué, pero no. Era una unción para iniciarlos a ellos como maestros. Y la última cena era como el festejo de que acababan de hacer el ritual de la unción. Pero ahí hay algo interesante. Judas jamás fue un traidor. Judas fue el que fue elegido para entregar a Jesús. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que acababa de suceder, y ya lo explicaremos en el taller, lo que pasó en Jerusalén, lo que Jesús hacía al romper las reglas, al estar haciendo los rituales de unción, eso estaba en contra de las sinagogas, la Mishnah, etcétera, y obviamente ya Roma ya estaba sobre Jesús. Entonces, la entrega de Jesús fue precisamente para evitar una guerra sangrienta. Pero todos los que estaban en la llamada última cena, que sería la primera cena, eran personas que ya sabían. De hecho, cuando dice Jesús que alguien tiene que ser el traidor de los romanos, entonces todo el mundo, de una manera muy feliz, decían, seré yo, o sea, como diciendo, elígeme a mí, yo voy. Pero, o sea, ya todos sabían. Eso es algo que ya lo explicaremos también a profundidad. Sí, sí, sí. Bueno, luego de la última cena viene la parte, ¿no?, de la crucifixión de Jesús y hay muchas controversias con respecto a esto porque muchos dicen que Jesús en realidad no murió y cuál es qué es lo que, digamos, podrías compartir de tu investigación acerca de este evento, que es en realidad el evento más revolucionario en la vida de Jesús y que conmueve a todos los religiosos, ¿no? Del poder tan mágico que tuvo Jesús de resucitar de la muerte y bueno, y elevarse a los cielos, que también es una controversia porque hay cierta información de que Jesús se quedó muchísimos años más aquí en la tierra. Así es. En efecto, Jesús nunca murió, Jesús resucitó. Pero también habría que analizar y vamos a ver porque existen tres definiciones de la palabra resurrección en griego antiguo. Y Jesús incluso hace referencia, no me voy a hacer a Igirin, que significa despertar del sueño, y eso lo dice cuando está en la cruz. Entonces, cuando él está en la cruz, precisamente él dice despertar del sueño es mi propósito, que luego ya lo tergiversan con la palabra Eli, Eli, lama sabactani, que supuestamente dice que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es Así cierto. Él dice es. despertar del sueño es mi propósito, y cuando dice consumado es, él dice testelestei, que significa propósito terminado. Entonces, cuando está en la cruz, él ya entra en un estado, o empieza su estado de iluminación, pero él no muere. Entonces ahí yo creo que en el taller vamos a explicar dónde está exactamente esa parte donde se cree que murió y despertó de los muertos. No, 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 para nada. Él no murió, pero él sí que ya iba en otra
¿cómo te diré? Ya despierto, incluso desde que sale de la oración cuando dicen que suda sangre o que llora sangre en el Huerto de los Olivos, desde ahí ya sale otro Jesús completamente. No es un Jesús mártir donde es lastimado, torturado y él con cara de pobrecito, no es cierto. Él es un tipo que sale con toda la actitud porque él ya sabe que la muerte Ya no existe. entendió, ya Sí, ya, entendió. En una palabra, ya entendió, ya recordó. sí, ya entendió y Sí. sabe que es una ilusión, incluso vamos a dar detalles, en Sí, efecto. porque ese es un tema fundamental y crucial, porque cuando nosotros podemos entender que, digamos, todos podemos llegar a ser un Jesús, cuando entendemos esto, quizás no lo pondríamos a Jesús como algo inalcanzable, sino como un modelo, ¿no? A seguir. Y otra pregunta que te tengo preparada es que algunos datos bíblicos dicen que Jesús se hizo llamar Lucifer y se proclamó como hijo de Dios. Lucifer, Lucifer, sí. ¿Qué sí. significa ese nombre y por qué lo hizo? Ok, bueno, Lucifer tiene varias definiciones. Uno dicen que es la luz más hermosa. Bíblicamente hablando, creo que es así como el portador de luz o lucero de la mañana también. Y Jesús, en efecto, se hace llamar Lucifer y lo hacen referencia también incluso a un planeta Venus y demás. Pero bueno, sí, en efecto, tiene un trasfondo muy interesante cuando Jesús logra por fin comprender el Antiguo Testamento y comprende precisamente el verdadero origen de este universo que conocemos, este mundo. Y ahí, en efecto, por eso él dice, sí, en efecto, somos Lucifer. Y es que esa historia del ángel o el arcángel caído, que a nosotros nos la han vendido como un cuentito, es una historia muy interesante, porque precisamente a nivel bíblico, a lo que era un pensamiento de Dios se le llamaba mensajeros. De hecho, incluso Curso Milagros menciona mucho a los llamados pensamientos, les vamos a llamar mensajeros. O sea, quiere decir que si yo mando un pensamiento, estoy mandando un mensaje. ¿No? Ahora, a la palabra mensajero, bíblicamente le llaman ángel. Y un mensajero original o de la fuente original le llaman arcángel. Entonces, el arcángel Lucifer sería o hace referencia a un pensamiento o un mensaje de Dios, ¿sí? Que luminoso o amoroso portador de luz. Entonces, este arcángel que nosotros hablamos de Lucifer, resulta que en algún punto ese pensamiento quiso crear algo adverso a lo que era la creación de Dios. Entonces, ese llamado Lucifer se convirtió en Satanás, que significa adversario. Entonces, todos los que estamos aquí en este mundo, en esta Matrix, seríamos un Satanás porque somos adversarios a la creación de Dios. En el momento que ya nos consagramos la vida a Dios, entonces ya estamos de nuevo como Lucifer. Pero no es una mala palabra como nos lo han hecho creer. Lucifer, portador de luz, la luz más hermosa, lucero de la mañana, que tiene todas esas definiciones. Satanás, adversario, o sea, quiere decir que cuando yo estoy haciendo cosas adversas a Dios, me convierto en un Un Lucifer. Satanás. De hecho, Y hay una sería parte en la que como, Jesús le dice Satanás, exacto, sería perdón. como iluminarnos, Sí, sería como es cuando yo ya me iluminarnos. reconozco como un pensamiento de Dios. Entonces ahí es donde viene la respuesta real. Jesús se proclama hijo de Dios porque es un pensamiento de Dios. Es un Lucifer, Exacto. ¿sí? Y todos lo somos, todos lo somos. Solamente que han conectado a Lucifer con algo demoníaco, ¿sí? Pero no tiene nada que ver, ¿sí? Ah, Incluso al mismo Satanás lo conectan con algo maligno, por decirlo. Simplemente es adversario, adverso. Entonces, y lo mismo, la palabra demonio, pues significa sabiduría, y diablo, división, entonces el diablo es el ego, entonces son cuatro conceptos que vamos a dejar bien claros en el taller exacto. para que no haya precisamente esas confusiones, ¿no? Porque hay muchas historias sobre esto.
Sí, sí, muchísimas. Y una de las secciones del curso de milagro justamente es el maestro de Dios, ¿no? Y nosotros consideramos que el único maestro, digamos, que Dios mandó a la tierra en su representación es Jesús. Pero esto realmente no coincide mucho con lo que enseña o trata de transmitir el curso de milagro. Entonces, realmente, ¿qué es un maestro de Dios y cuál es el propósito del mismo? Qué buena pregunta, porque, bueno, de hecho así se llama el taller, el Maestro de Dios, y esto es, creo que de todas las preguntas que se hicieron, podría decirse que esta es como la pregunta clave, porque la parte más importante de toda la historia de Jesús, pues es su verdadera enseñanza, ¿no? Entonces, de lo demás, todo lo demás sería como morbo, ¿no? Saber quién fue, por qué fue, quién no hizo, qué se hizo. Yo creo que la palabra Maestro de Dios, desde la perspectiva de Curso Milagros, lo voy a tropicalizar a la Biblia. Ser un maestro de Dios sería ungirse como un salvador, ungirse como un Mesías. De hecho, una de las cosas que aprendió a descifrar bien Jesús es que la palabra Mesías no significaba en singular, sino en plural, y que esto no estaba limitado solamente entonces a una persona. O sea, entonces significaba que Dios no había hecho especialismo en uno de sus hijos, porque entonces sería Jesús en este caso, ¿no? Como así nos han hecho creer las iglesias de que Jesús es el único hijo elegido y que y obviamente tiene un propósito, ¿no? Que sí, tenga siempre alumnos eternos y adeptos eternos, ¿no? Pero, Control. exacto, Jesús no lo entiende así, comprende que la palabra Mesías es en plural y que somos todos, cualquiera de nosotros que decidamos entregar nuestra vida a Dios. En ese momento, cuando tú entregas tu vida a Dios, ¿qué significa? Que tengas que ir a predicar de casa en casa, que tengas que entrar a una religión, no, para nada. Sino el verdadero propósito es reconocernos como hijos de Dios y compartirlo a través de todo lo que hagamos. No importa qué te dediques, qué oficio, carrera tengas, no importa. Pero Jesús lo entendió muy bien y lo compartió. Por eso es que después él hace la unción. ¿Qué es ser un maestro de Dios? Es aquel que aprende a escuchar y hablar a través de la voz que habla por Dios. O sea, por eso decían, el Mesías es aquel que tenga palabra dabar. Y dabar precisamente significa el que escucha y habla. El que escucha la voz que habla por Dios, que se le llama Espíritu Santo, y habla a través de la voz que habla por Dios y escucha a los hermanos, a través de sus hermanos. Que después eso se tergiversa y se convierte en una palabra de magia, sí. Porque recordemos que en esas épocas, cada casta hebrea luchaba por quién era el que tenía su propio Mesías. Entonces decían, no, el mío es el que tiene la palabra Dabar. Y por allá otra casta, no, es el mío, no, es el mío. Entonces cada quien peleaba por quién tenía su elegido. Y, Mucha impotencia. y es el origen de todas las guerras santas, ¿no? Mi Dios es el correcto, no el tuyo, etcétera. Entonces Sí, después, al que proclamaban como Mesías, pues se adjudicó la palabra como diciendo, yo soy el que tiene la palabra, yo soy el que tiene la palabra, aunque no escuchaba para nada al Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Pero se proclamaban que tenían la palabra, y de ahí se tergiversa y salen estas palabras que conocemos como Averá-Kedabar o abracadabra, ¿no? abracadabra, esa es la que yo conozco. Sí, Esa sí, es sí. Y ese es en hebreo o en arameo, y el Averá-Kedabar es en griego. Entonces son crearé como diré. Entonces ahora El Salvador se convirtió en un autoritario diciendo crearé como yo diré. Y de ahí vienen todas las tergiversaciones de que nosotros somos los que manifestamos la realidad. Yo decreto, yo manifiesto, yo creo realidad. Y eso no es otra cosa más que magia. ¿Por qué? El yo es el ego. el ego, la personalidad. El yo decreto, yo ego creo, yo manifiesto, yo creo realidad. Ahora, Curso Milagros nos lo dice de una manera espectacular. Esto es un sueño y todo lo que esté en este sueño Matrix, en este mundo, es una ilusión. Sí, Entonces, no puede haber nada dentro de un mundo ilusorio que sea real. Entonces, yo decir, yo creo realidad dentro de un sueño, ese es el llamado pecado original, que sería estar usurpando el lugar de Dios. Y es muy distinto, o sea, pasar del yo creo, yo manifiesto, yo creo realidad, a decir, Dios, hágase tu voluntad. Entonces, ese es un brinco enorme. Eso es a lo que se le llamaría verdaderamente fe. Y eso es lo que hacía Jesús.
Que muchos lo conectan con la magia, sí, seguramente Jesús debió haber aprendido todas esas ciencias ocultas y en efecto lo vamos a platicar, pero aprendió muchas cosas, muchas, pero también las desaprendió cuando comprendió que era lo único él solamente con Dios y el Espíritu Santo. Entonces, sí, en efecto, Jesús es le llaman el más grande de los maestros, pero no es el único. De hecho, incluso Curso Milagros menciona, el nombre de Cristo es legión. Así dice, el nombre de Cristo es legión. Significa que hay muchos que han logrado ya el despertar de Cristo en su mente. Dice, pero Jesús, específicamente el personaje Jesús encarnado en su momento, fue el más grande de los maestros porque fue el que inicia el plan de los maestros, que es la que le llaman el primer advenimiento de Cristo. Ahora, él inicia el plan de los maestros y repito, la primera cena, ¿sí? Es la primera consagración a ese plan de los maestros. Y luego el segundo advenimiento de Cristo no significa que va a venir Jesús como personaje, sino que lo que él inició va a terminar. O sea, que va a llegar a todas las mentes, donde todas las mentes van a recordar a su Cristo. Ese sería el segundo advenimiento, desde la perspectiva de Curso Milagros. Y eso lo explicamos en el taller. Bueno, Entonces, ahí en ese caso ya no habría humanidad, cuando ya todos hayamos recordado se habrá acabado el sueño. exactamente, ya no estaremos más en este sueño. Ujú. Y bueno, contanos un poquito cómo es este taller, El Maestro de Dios, porque muchas personas seguro van a estar interesadas en querer ahondar realmente en cada una de estas preguntas y muchísimas más que aparecerán en el taller y cómo pueden, digamos, informarse, cómo pueden entrar al taller y todo lo que van a recibir a través de él. Claro. Bueno, mira, si me haces favor también en el texto que pongas en el video, pongas mis datos, mi Sí, teléfono. definitivamente. Bueno, el taller del Maestro de Dios es un taller que está dividido en dos partes. La primera parte es la historia de Jesús, que ya ahorita hablamos de algunas de las cosas, y cómo conecta con todo esto que estábamos mencionando de ser un maestro de Dios iniciado. Mm, Y qué sucede, aclarar muchas cositas, ¿no? Y la segunda parte es, vamos a estudiar completamente en taller, en clases, todo lo que viene aquí en el manual del maestro. Entonces, es un taller de 28 horas, porque son 14 clases, bueno, son 14 clases con horas ilimitadas, dices tú, porque luego siempre damos un poquito más, pero mm. sí son cuando menos 28 clases y precisamente con la finalidad de comprender muy bien qué es lo que significa ser un maestro de Dios y no confundirlo con lo que nos han dado las religiones y todo esto. Ahora, esto no significa que no lo pueda tomar personas que tengan una religión. Claro, es abierto a todo mundo, curso de milagros es para todo mundo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Comprender qué significa ser un maestro de Dios. Un maestro de Dios es eso, es una persona que consagra su vida a Dios y que ha aprendido se permite tener la llamada palabra de amar, que sería escuchar y hablar a través de la voz que habla por Dios, para que su vida sea guiada de esa manera. Y que eso es lo Exacto. que pidió Jesús, prácticamente. Que inclusive también hay una gran, digamos, contradicción de lo que hemos aprendido, lo que es consagrar la vida a Dios, porque creemos que consagrar la vida a Dios es volverte un sacerdote o una monja, una hermana, donde todo el día tenés que estar, que ese sería tu trabajo. En este momento, después de haber estudiado el curso de milagros y estar estudiándolo, consagrar la vida a Dios realmente no tiene nada que ver con eso. No, para nada. Nada que ver con Hasta eso. parece que pudiera ser un oficio, ¿no? Voy a consagrar mi vida a Dios y parece Exacto, una y que me carrera paguen. profesional o un oficio. No, Exacto, no, exacto. puedes ser arquitecto, puedes ser abogado, puedes ser un comerciante, puedes vender en el puesto de mercado, puedes ser un profesor, puedes ser una ama de casa, puedes ser, Puede pero ser padre de familia, puede ser madre de familia y lo mismo consagrar y tu vida a Dios. consagrar tu vida a Dios, en Sí, efecto. Y no sí. tienes ni siquiera que asistir a ningún culto, a ninguna secta, a ninguna religión, iglesia, ni nada por el estilo. O sea, precisamente ahí a Jesús, si algo enseñó, es que no se requerían iglesias,
no se requerían intermediarios. El único intermediario que se requería era el Espíritu Santo. Y eso para precisamente prepararnos para conectar con Dios, para hacer limpia la conexión, porque desconectados nunca hemos estado. Pero sí que el ego, el diablo, ¿no? El haber sido adversarios, hizo una interrupción de la comunicación con Dios en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Dios manda el Espíritu Santo para que sea ese intermediario y sea el pensamiento correctivo para que todos podamos volver a recuperar esa comunicación correcta con Dios. Y eso es prácticamente consagrar tu vida a Dios, es hacerlo de esa manera. Entonces, muchos de nosotros Establecer la decimos, bueno, pero comunicación. yo creo en Dios y yo me encomiendo a Dios y yo rezo, yo esto. Sí, pero hay muchas cosas que son copia tal cual literal de lo que nos han enseñado en la religión y aunque yo ya no sea religioso, me voy con esa finta. Mm, Y no, o sea, Jesús nos explica en Curso de Milagros que nosotros tenemos que desaprender muchas cosas para poder volver a tener una relación real con Dios. Mi propia relación real. Y para eso no se requiere nadie, ningún intermediario, ¿sí? Pero sí hay muchas cosas que desaprender para poder llegar a ese punto. sí. Y algo que también escuché ayer en otro podcast que entrevisté a una persona que también es un gran maestro de Dios a través del curso de milagros, que es Enrique Ramírez. Sí, Y mi hermanito. sí, me gustó mucho como él dijo, ante todo pregúntate quién es Dios para vos, porque así como vos te respondas, va a ser lo que vas a recibir. Porque si vos le estás pidiendo a un Dios que considerás que es justiciero, castigador, ok, todo lo que hemos aprendido, ¿no? De Dios, que está alejado de nosotros, eso es lo que vamos a recibir. Ahora, si creemos que Dios es amor, que Dios es comunión, que Dios es paz, eso es también lo que recibiremos. Entonces, primero preguntarte, ¿quién es Dios para vos? Dios es amor. Dios es Exacto. la unidad, Dios es eternidad, Dios es infinito, Dios es Y hacer lo inmutable. contrario al miedo, exactamente. Sí, claro, no, 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 definitivamente. Ya, Y precisamente eso es lo que vemos en este taller. O sea, realmente qué es Dios. Incluso te das cuenta que Jesús Cristo, a través del curso Milagros, habla de Dios con una certeza, con un conocimiento, porque él ha recordado a Dios. exacto. Nadie te puede enseñar cómo tener una relación con Dios, porque Dios no se le puede enseñar. Dios es algo que solamente puedes Sí, recordar. o se Y habla de siente. recordar. Significa, Ya, se siente, es un está el sentir, ni siquiera es corporal, va más allá del cuerpo. exacto, exacto. Entonces, Trasciende la materia. la ¿Sí? relación real con Dios es esa, exactamente. Que recuerdes que eres un pensamiento luminoso de Dios, que eres un pensamiento de Dios. Exacto. Y cuanto más despejemos dudas, es como que más nos vamos acercando a Él. Entonces, me parece algo maravilloso la oportunidad de poder presenciar o tomar este curso, porque se van despejando tantas dudas. Es como que se va abriendo el cielo cuando está nubloso y empezás a ver el sol y empezás a ver toda ya la lejanía. Es así como lo siento. ¿Y cuándo comienza el curso, el taller? Bueno, este taller vamos a iniciar el 8 de noviembre. Ah, Las prontito. clases ya pronto, el próximo viernes, y va a ser de 6 a 8. Lunes y viernes van a ser los días que vamos a dar las clases. Ok, hora de México, que nosotros Hora ya para ese México. momento ya tendremos solamente una hora de diferencia con México, o sea que para Estados Unidos, en la zona este, va a ser de 7 a 9 aproximadamente. Ok, Bueno, todas las informaciones acerca del taller y cómo conectarse con Alex van a estar todos en el detalle del episodio. Este episodio va a salir al aire mañana y por YouTube y por las plataformas de podcast. Y bueno, y si tienen dudas, comuníquense con mi persona a través de mis contactos o con Alex para recibir más información. muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Alex, muchísimas gracias. Gracias. Ahí estaré presente otra vez para tus cursos. Soy una estudiante fiel tuya y he aprendido mucho y te estoy eternamente agradecida, porque al final sos un medio que el Espíritu Santo está usando para que nosotros también
podamos abrir nuestra mente. No, gracias a ti, al contrario, también eres una Podemos excelente llegar ahí. maestra para mí. Ok. Siempre la retribución es muy grande. Y gracias por todo lo que haces, por esta labor y por toda la gente que te sigue, que sabe todo lo que compartes. Y ese es Y el lo propósito, hago, y lo hago con mucho amor. La la verdad lo expansión hago del con mucho despertar. amor. Me llena el corazón. A todos ustedes, si les gustó esta información, si creen que es valuable, no se la queden, no nos llevamos nada y puedan ayudar a otras personas que en este momento la están necesitando y no saben cómo llegar a ella. Así que gracias a todos, gracias Alex una vez más y nos vemos en el próximo episodio. Un gran abrazo. Gracias.